esta comunicación de esta vivencia que has compartido con nosotros, y continuamos con Ana Ortega, sindicalista de comisiones desde hace muchos años, que nos va a decir qué aportación ha hecho la OAC al mundo obrero y a sus organizaciones desde el propio conocimiento y amistad que ella tiene y militancia con algunos oacistas, y desde lo que otros compañeros y compañeras le hayan podido comunicar. Ana, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. No sé si me alegro o no de estar aquí, porque esto se está poniendo muy difícil. Aquí la gente viene muy preparada y con mucho conocimiento, y además creo que después de oír a Antonio Quitián es muy difícil utilizar la palabra, porque es que deja como pasmado el cuerpo, y yo no digo el alma porque creo que no la tengo. O sea, pero realmente es un hombre que pesa mucho y pesará eternamente, lo digo yo, ¿no? Yo soy enfermera, he trabajado siempre en la sanidad pública. Empecé a conocer la vida social cuando era muy joven, que era hija de María. Y como hija de María, junto con otras señoras, porque entonces yo era muy joven, íbamos a repartir comida a los pobres los domingos después de la celebración de la Santa Misa. Y recuerdo una vez en una especie de casa, que aquello era un cuchitril, que a una señora anciana le dimos un paquete de garbanzos y no sé si un hueso de sustancia, y dijo: esto nada más me traéis, con una cara que yo todavía no he conseguido olvidarla. Y la respuesta que obtuvo por parte de las señoras que me acompañaban fue una regañina tremenda, porque se había atrevido a protestar en vez de agradecer aquella miseria que le llevaban. A mí aquello me impactó tremendamente, y yo creo que me hizo sentir o intentar ver la vida desde una perspectiva social más fuerte. Conocí y trabajé en organizaciones como la JOC, y fui miembro de una comunidad cristiana de base en mi ciudad, Jaén, donde procurábamos hacer lo que hoy más o menos haría cualquier ONG en ayuda a los demás y todo este serie de cosas. Pero cuando yo vine a Granada, tengo que reconocerlo, empecé a relacionarme con otros grupos de gente y a tener conocimiento de otra serie de ideas o manifestaciones de las ideas que no había conseguido nunca conocer, y para mí tuvieron más peso que el peso que hasta entonces había tenido sobre mí la actuación a través de la religión. Yo renuncié a la religión, creí y pensé que para mí no era la vía correcta para actuar, y opté por otras vías que también tenían como base la actuación social y la ayuda a los demás de una manera solidaria, o intentando ser solidarios e intentando hacer un reparto equitativo de la riqueza y de los bienes en esta tierra, sin tener en cuenta que luego íbamos a tener compensaciones o riqueza en otro lugar o tiempo después. Para mí tuvo más peso, de hecho sigue teniendo más peso para mí ese planteamiento que un planteamiento religioso, pero me gusta respetar totalmente y agradezco enormemente que se me haya invitado a un ambiente como este, en el que me parece que no era a lo mejor la más indicada, pero que sí reconozco que respeto muchísimo a la gente que está en OAI. A mí se me pedía que planteara cómo había sido la participación, o cómo desde fuera podíamos ver la participación de OA
en el movimiento obrero. Si creemos que ha participado o por el contrario pensamos que no ha sido así. Me parece que después de la intervención de la compañera es difícil contradecir la participación de OA, pero en fin. A mí, mis compañeros, sobre todo mi compañero de vida, me habla de OA muchísimo. Y de OA en un periodo en el que yo no estaba en esta ciudad. Nosotros nos vamos a limitar a la OA de Granada, ¿no? Que es un poco lo que conocemos. Nos planteaba que OA aparece, voy a decirlo como lo conocemos desde fuera, porque seguramente vuestros datos y vuestros conocimientos sean mucho más altos, ¿no? En Granada aparece OA más o menos por los años 60. Empiezan a hacer sus manifestaciones determinadas personas como militantes y defensores de la OA. Aparecen como gente importante y se nos olvidará muchísimo, porque además yo pienso que todo el mundo es importante, sobre todo en una organización solidaria y plural. Nadie es más que nadie, o nadie debe de ser más que nadie. Pero aparece Daniel Maldonado en Santa Fe, que fue muy conocido, y yo recuerdo que tuve un caso muy gracioso en mi casa una vez, que yo desconocía totalmente al personal de alguien, en una reunión de aquella clandestina de los años 70 y poco, llama a mi puerta y dice: hola, soy Daniel Maldonado. Y digo: pues muy bien, porque yo soy Ana Ortega. Nos quedamos un poco cortados. Él no se acordará, simplemente a mí sí, porque aquello me hizo gracia. Efectivamente fue un hombre importante en aquel tiempo. Estaba Juan Fernández, que andaba por la Chana, y también fue importante Paco Lara. Entonces no era cura todavía, sino que era un proyecto, y vino a parar a la Virgencica. Parece ser que allí vivía y él mantenía contacto y demás con la gente. Yo quisiera destacar un poco la actuación que tuvo las personas pertenecientes a OA en el barrio que he mencionado último, el barrio de la Virgencica. En el barrio de la Virgencica aparece como cura, si mal no me equivoco, si mucho no me equivoco, sobre el año 66, Antonio Quitián. En aquel barrio, como un barrio obrero que era, con infinidad de carencias e infinidad de necesidades, el cura que llegue allí, que creo que vivía en La Terrona, decide dar utilidad a la casa parroquial. Y aquella casa parroquial se erige en lo que podríamos llamar un centro cultural, para los jóvenes sobre todo. Aquel centro cultural, la gente joven lo recuerda como algo sensacional. Allí lo mismo se hacía un guateque, que se hacía una reunión, que se veían unos con otros, que se discutía de los problemas del barrio, se hacía absolutamente de todo, con una tolerancia incalculable. De hecho, en aquel centro parroquial o centro cultural surgen y se forman las Juventudes Comunistas de Granada y se forman las Comisiones Obreras Juveniles de Granada. Es allí donde tienen sus raíces prácticamente, y allí se reunían, allí hacían sus manifestaciones y allí hacían todo. Nadie jamás les puso cortapisa ni les impidió que allí hicieran todo aquello que creían oportuno, sino que por el contrario se les facilitaba todos los medios y se les disponía de todo lo que necesitaban. Quiere decir que a todos los jóvenes que allí, independientemente de su idea, se les daba participación y se les daba cobijo, lo cual, estamos hablando de los años 60, era de una importancia incalculable, porque ahora ya casi se nos ha olvidado aquellos tiempos
y todo lo vemos mucho más fácil, nos podemos reunir, nos podemos ver, nos podemos hacer muchas cosas, podemos manifestarnos, podemos dar papeles, pero en aquel tiempo el permitir que en una casa parroquial ocurrieran todas aquellas cosas era muy importante. ¿Por qué? Porque ellos tenían allí a alguien que llamaban un cura obrero. Era un cura obrero que trabajaba a la par que ellos en los tajos de la construcción, que pasaba sus necesidades igual que ellos y que lógicamente participaba con ellos en todas esas reuniones, esas reivindicaciones. Este cura obrero permitió que la gente se sintiera partícipe, no de la iglesia, porque muchos no eran de la iglesia, sino de una parte determinada de la iglesia que estaba trabajando codo con ellos y participando con ellos. No podemos olvidar tampoco, con todas estas actuaciones, que yo destaco la de la Virgencica porque me parece que fue importantísima en la ciudad de Granada, pero que la hubo también en otras parroquias, y que la hubo en otra iglesia, y que lo hubo en otros sectores donde la gente de la OA estaba presente. No podemos olvidar ni por un forro como sindicalista la participación que tuvo la gente de la OA en la huelga de la construcción del año 70. Su participación fue activa y muy importante. La participación de los miembros de OA en la asamblea famosa del Cerro del Sombrero, que muchos quizás no hayáis conocido, pero se hizo una asamblea de parados porque querían reivindicar trabajo y toda una serie de cosas. Se hizo un escrito con las reivindicaciones que querían y allí se detuvo a gente. Aquello conllevó, para protesta de aquellas detenciones, un encierro en la curia. Y aquel encierro en la curia participaba gente de OA que también fueron detenidos y fueron puestos a disposición de la policía político-social por ser comunistas, porque para ellos todos eran comunistas, lógicamente, y probablemente ni siquiera eran no solo eran comunistas, sino ni siquiera eran partidarios de los comunistas. Eso era así, ¿no? Estuvieron presentes siempre en todas las movilizaciones que se han hecho posteriormente, participaron muchísimo. Yo ya en lo que era la petición de la legalización de las organizaciones sindicales y políticas, hay montones de revistas, hay hojas informativas en las que OA, de una manera activa, participó en todos los foros donde se pedía la liberación, como ya ha dicho Kitian, de la situación que teníamos en este país por la dictadura franquista, ¿no? Participan activamente en todas las actividades sindicales. Posteriormente, la huelga general del 14D, la OA está presente, la conozco directamente en nuestro sector, la huelga contra la ley de pensiones, la huelga del 2002 contra el decretazo y muchas cosas más. Todo ello quiere decir, todo ello lo menciono porque a mí lo que se me pedía era si creíamos nosotros desde fuera que OA tenía una participación en la lucha y en el movimiento obrero. Y de lógica y de cajón tenemos que decir que efectivamente así ha sido. En mi experiencia individual o personal, tengo que decir que en el sector sanitario yo he tenido mucha relación con gente de OA, gente de una valía tremenda, cada una con su estilo, cada una con su forma, participando en la creación de comités de empresa, participando en la creación de juntas de personal, participando en asambleas multitudinarias donde tenían su voz y tenían su fuerza, repartiendo propaganda y repartiendo de todo. Había en el sector sanitario gente de todos los tipos que permitían, junto con otras personas y otros de otras ideologías, que las reuniones de nuestro sindicato fueran tremendamente plurales.
porque cada uno expresaba las cosas como las veía desde su punto de vista político, sindical, cristiano y demás, y todo era realmente enriquecedor y embellecedor para las personas. Yo tengo que destacar que las personas que he tratado en mi sector sanitario pertenecientes a OA, le he encontrado, aun siendo muy dispares en su forma de actuar y de hacer, un denominador común, que ha sido siempre la tolerancia y la disciplina. Han sido tremendamente disciplinados en todo aquello que se decidía, que se acordaba o que se tenía que hacer. Hay mucha gente, Trini, Coqui, Carmen Cámara, que yo no sé siquiera si todavía está, un montón de gente en el sector sanitario que participaba y demás. De todas formas, si os digo la verdad, quien consiguió que yo personalmente respetara de una manera muy fuerte, muy seria, la OA como organización católica, han sido dos personas que yo espero que en la historia de la OA siempre estén presentes, porque creo que se lo merecen. Una por su forma pasional, su forma valiente, su forma atrevida de luchar sindicalmente, que es Isabel Salinas, y otra por su capacidad de escuchar, su trabajo de hormiguita, su entrega totalmente al mundo sindical, su respeto a todos los compañeros, que es una compañera que está, que es Paqui, bueno, termino.